Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo se encuentran en esta mañana? Muy bien, muchas gracias a Dios. Pues vamos a dar inicio a este servicio. Te pido que te levantes conmigo y vamos a alabar a nuestro Señor.
digo, que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre, mas el hijo sí se queda para siempre. Así que el hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Amén. Amén. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte?
Buenos días, hermanos. Buenos días. ¿Y qué dicen? ¿Son hijos de Dios? Sí. Son hijos de Dios, pero por nada que ustedes hayan hecho, por nada que hayamos hecho. Es por su amor, por su misericordia y por su gracia. Amén. Y pues hoy es día de Santa Cena, hermanos, y vamos a recordar que tenemos un Dios santo que rechaza el pecado y como Dios es justo, tiene que castigar a los pecadores. Pues también Dios de amor, de misericordia y de gracia. En la eternidad, Dios previó nuestra triste situación y su amor por nosotros lo motivó a llevar a cabo un plan de salvación. Su misericordia lo llevó a darnos un Salvador que tomara nuestro lugar. Por gracia, descargó nuestros pecados en su Hijo y a nosotros nos justificó. Cuando miramos hacia el mundo vemos muchas religiones distintas. De hecho, la religión ha sido parte esencial de toda cultura en cada etapa de la historia. El mundo sabe por naturaleza que tiene que haber un Dios o unos dioses a los que deben adorar y servir. Cada religión aparentemente tiene su respuesta para la felicidad y la salvación. Pero la palabra de Dios es clara. Hay un solo angosto camino de salvación. Como nos recuerda el Señor Jesucristo, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran en él. Pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, como dice en Mateo 7, 13 y 14. Hay un solo camino al cielo, como afirma Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sin por mí. La Biblia nos enseña que hay salvación, no hay salvación aparte de Jesús, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero, ¿qué movió a Dios para darnos un Salvador? Amor. Pues su amor, misericordia y su gracia. Pues, ¿cuáles son atributos de Dios? Su amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Su misericordia, porque en su misericordia Dios no nos ha tratado como merecemos, sino que nos ha dado salvación. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Gracias, su gracia. La gracia de Dios es completamente independiente de nuestras acciones y por consecuencia no podemos comprarla, ganarla o merecerla. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y gracia y mérito son términos opuestos uno de otro, y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia, como dice Romanos 11:6. Poco después de la caída de la humanidad en pecado, Dios reveló su amor, su misericordia y su gracia, prometiendo enviar un descendiente de Eva que destruiría el poder del diablo en el huerto del Edén. Dios le dijo a Satanás: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, tú la herirás en el talón. Dios repitió la promesa del Salvador en todo el Antiguo Testamento, prometiendo enviar a alguien para ser castigado en nuestro lugar por nuestros pecados. Por eso, hermanos, hoy recordamos la cena del Señor. Recordamos que nuestro Señor Jesucristo se sentó a la mesa con sus discípulos para hacer un nuevo pacto. Hermanos, vamos a recordar este momento tan especial que es para el cristianismo. Pero antes vamos a orar para ponernos a cuentas y llegar dignamente a la cena del Señor.
pedir perdón. Señor amado, gracias Dios porque por tu buena voluntad permites a este grupo de tus hijos venir el día de hoy pidiendo perdón por las ofensas que hemos cometido contra ti, Padre. Perdónanos Dios porque no tenemos el lugar de amor en nuestras vidas y muchas veces olvidamos que te pertenecemos. Señor, ayúdanos a recordar el significado de este mandato que celebramos el día de hoy. Guíanos a buscar un perdón genuino por cada error que hemos cometido. Danos discernimiento para participar de una manera digna de la cena y darle el valor que esta merece. Porque recordamos que tu Hijo amado vino a morir por cada uno de nosotros. Es por eso que te pedimos perdón. Ponemos esta oración en tus manos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado como pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos a orar por el pan y por lo que nos recuerda. Vamos a orar. Dios de gloria, te damos gracias por el plan tan perfecto que diseñaste desde el principio de los tiempos para redimir a la humanidad a través del cuerpo molido de tu Hijo, el cual fue partido, lacerado y humillado por nosotros. Dios, te damos gracias por este pan que simboliza ese amor tan puro y perfecto que llevaste en Jesús a la cruz. Ayúdanos a recordarlo hoy y siempre. Damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Haremos por lo que representa la copa. Vamos a orar. Señor, nunca vamos a saber el costo tan grande que fue ponernos a mandar los hombros de tu Hijo, el cual derramó hasta la última gota de su sangre, con el propósito de restablecer la relación de la humanidad contigo. Gracias, porque sin ese sacrificio hoy seríamos huérfanos, pero es todo lo contrario. Podemos llamarte Padre y darte gracias por esta copa que nos recuerda la sangre tan pura de tu Cordero que limpió nuestro pecado. Damos gracias por su vida y su amor para con nosotros. Bendice este memorial. Hacemos recordando la redención en el nombre de Cristo Jesús escribimos. Amén. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor, hasta que venga. Damos honor
Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bendecidos, gracias a Dios. La alabanza. Y bueno, hermanos, vamos a continuar esta mañana con Corintios. Para mí ha sido de mucha bendición este libro, por todo lo que dice, sobre todo en estos versículos. No son versículos tan entendibles como quisiéramos, pero hay unas grandes verdades de la palabra de Dios. Hace 8 días el pastor Elías nos decía acerca de la reflexión, donde había muchos problemas con la iglesia de Corintio. Creo yo, hermanos, que hay mucha controversia con ella. ¿Qué va a pasar con mi cuerpo después de que yo muera? ¿Sí? ¿Qué va a pasar con él? ¿Cómo va a ser transformado? ¿De qué forma? Y aquí lo menciona el apóstol Pablo. Era un tema que los corintios no le estaban consultando a Pablo, no le estaban diciendo, oye Pablo, tenemos estas dudas. No, Pablo se entera, gracias por la luz. Pablo se entera de que algunos estaban diciendo que no había resurrección de los muertos. Ahí en el versículo 12 de Primera de Corintios, abran por favor sus Biblias en Primera de Corintios, capítulo 15, vamos a ver del versículo 35 al 58. Hermanos, hoy va a ser una prédica de 2 horas, espero que no se duerma. Pero versículo 12 dice la palabra de Dios: porque si se predicó de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. Claramente el apóstol Pablo está enfrentándose a una situación en la iglesia de Corintio de incertidumbre, de incredulidad. Y no nada más en la iglesia de Corinto, hermanos, sino en otras culturas. Hoy en día no es diferente. Si tú le preguntas a la gente de otras religiones, no tienen certidumbre de la resurrección. Pero ¿qué creen? Pablo nos dice claramente en este capítulo cómo va a ser todo. Y va a ser impresionante. Padrísimo, diré. Vamos a hablar para iniciar. Bendito Señor y Padre, gracias te damos por esta mañana, gracias te damos por el privilegio de alabarte, Señor, y de adorarte. Y cantábamos hace un momento, Dios, que somos hijos tuyos. Tu palabra nos enseña que tu Espíritu nos dice claramente de que somos tus hijos, Señor. Gracias te damos por ello, Dios. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias te damos por el apóstol Pablo, que nos deja plasmado, Dios, una certeza de lo que va a hacer después que muramos, Señor. ¿Cómo va a ser la resurrección? Gracias te damos, Señor, y te pedimos porque tú abras nuestro entendimiento en esta mañana en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, y el título de nuestro mensaje es Nuestra redención profunda en Cristo. Y vamos a ver desde los versículos 35 hasta el 58, y vamos a ver 3 puntos importantes. El primero es mi cuerpo transformado por Cristo. ¿Qué dice la palabra de Dios en el versículo 35 al 38? Vamos a ver lo que dice Pablo. Dice Pablo, pero dirán algunos, o dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves.
más. Dice así la palabra de Dios. Hermanos, Romanos 8, 23 y 24 dice así el apóstol Pablo: pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. A mí me llama mucho la atención, hermanos, que muchas veces decimos, ya que el Señor venga, ¿no? Sí. Hay veces que decimos, Señor, ya ven, Señor. Así como la tierra, dice Pablo Jime, un verdadero cristiano, hermanos, va a querer que ya el Señor venga por su iglesia. Han pasado más de 2000 años que el Señor todavía no viene por su iglesia, pero va a venir. Y aquí en este pasaje nos dice Pablo más adelante que si nosotros somos parte de esa venida de Cristo, ese arrebatamiento va a ser algo espectacular. Pero si no, dice Pablo, a ver, hermanos, les voy a decir esto. El apóstol Pablo dejó de manera clara que el espíritu de un hombre sin un cuerpo está desnudo. Estamos un cuerpo. Dice la palabra de Dios que es un cuerpo glorificado. ¿Cómo va a ser esto? Segunda de Corintios 5:3 dice: una vez vestidos no seremos hallados desnudos. No queremos estar desnudos, sino que un cuerpo, a lo mejor no este cuerpo, sino un cuerpo celestial. Dios creó al hombre como cuerpo y alma, o cuerpo y espíritu, y lo redimirá como cuerpo y espíritu. Todos viviremos con Dios para siempre en el cielo, en cuerpos de resurrección. ¿Cuántos podemos decir amén? Amén. ¿Sí lo crees? Sí. Hija, no se vayan a dormir. Juan, capítulo 11, tenemos un ejemplo claro de la Escritura, donde Marta le dijo a Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Pero el Señor Jesucristo le dice, y este texto a mí me encanta, porque el Señor Jesucristo le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cómo será eso, Señor? Resurrección significa reunión del espíritu con el cuerpo en un estado inmortal. En Juan 6:44, hermano, leemos que nadie puede venir a mí, dice Cristo. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. ¿Cuándo va a ser el día final? Cuando muramos, o cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae. Después dice esto el Señor Jesucristo: y yo le resucitaré en el día postrero. El cuerpo no va a ser descartado eternamente. El cuerpo no es meramente una prisión para el alma. El cuerpo pertenece a la esencia misma del hombre, cómo fue creado por Dios. Incluso en esta vida, para los creyentes, el cuerpo es exaltado al ser hecho el templo del Espíritu Santo. Este cuerpo no es nuestro, ¿verdad? Hay personas que dicen: yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera, ¿no? Me tatúo, me perforo, me pongo de todo. Por eso hoy en día los cirujanos son multimillonarios, ¿sí? Pero nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, de Dios, y ahí mora el Espíritu Santo. Así lo dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6:19. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros? Me llama la atención, hermanos, que se ubican a John Claudio. Sí. ¿Cómo tienen los labios? Sí, ¿no? Parece que todo el tiempo quiere dar besos.
Pero hay gente, hermanos, hay varones que se inyectan los labios y los tienen así, floreados, exactamente. Y peor, tú los ves y no pueden ni hablar. Le hacen modificaciones a sus cuerpos como ellos quieren. Lo dice la palabra de Dios, tenemos un cuerpo donde mora el Espíritu Santo, que no es mío, que le pertenece a Dios. ¿Y qué estoy haciendo con ese cuerpo? ¿Lo estoy destruyendo o lo estoy manteniendo para darle la gloria a Dios? Fíjense qué interesante. Dios lo va a resucitar, pero lo va a transformar, dice el apóstol Pablo. En Juan 5, 28 y 29 dice: no os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán la voz. Y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. La hora viene cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo del Hombre y saldrán, dice la palabra de Dios. Esta es una doctrina muy importante, hermanos. La resurrección del cuerpo del creyente que irá con su espíritu glorificado. Es una verdad cristiana esencial. Necesitamos comprender esto que dice el apóstol Pablo. Pero Pablo está enfrentando algo de oposición en Corintio. Dice la razón por la que Pablo escribe esta carta y deja en claro a la iglesia de Corintio y deja en claro a nosotros hoy en día que hay una indicación de lo que va a pasar cuando nosotros muramos. Pablo tenía que reafirmar el hecho de la resurrección corporal. Había muchas dudas, como yo creo que lo hay hoy en día. ¿O alguno de ustedes sabe perfectamente cómo va a ser todo? No, hermano. Pero Pablo nos da una claridad. Vamos a verlo más adelante. Había muchos problemas que enfrentaba Pablo en ese tiempo, no nada más con la iglesia de Corinto, sino también con los judíos, porque había confusión con los rabinos, porque tenía una perspectiva diferente a la resurrección. Y ellos se referían mucho a lo que decía Job, cuando decía Job: aunque él me matare, aún confiaré en él. ¿Por qué? Porque en mi carne yo veré a Dios, decía Job. Aunque los gusanos destruyan este cuerpo, en mi carne yo veré a Dios. Daniel también habla sobre la resurrección de los muertos. Sin embargo, Pablo enfrenta tanto la filosofía como la teología mala de los judíos con esta parte de la resurrección. Alguien diría: si hay una resurrección, ¿cómo que los muertos son resucitados? ¿Y con qué tipo de cuerpo deseamos de Corinto? Entonces la pregunta comienza a surgir: ¿cómo puede un cuerpo en estado de putrefacción, de descomposición, resucitar? ¿Qué hay acerca del cuerpo que ha sido despedazado en algún desastre natural? ¿O qué hay acerca del cuerpo que ha sido quemado? ¿O que haya terminado en cenizas en algún incendio? ¿Qué hay acerca de los cuerpos que han caído en el mar, por ejemplo? Donde a lo mejor algún animal los comió, no sabemos. ¿Cómo pueden ser resucitados? ¿Cómo es posible eso? Le decían a Pablo. ¿Cómo pueden las cenizas arrojadas al viento después de que la gente ha sido quemada? ¿Cómo es que los huesos que han sido esparcidos en el fondo del océano, cómo pueden resucitar? Entonces estaban bombardeando al apóstol Pablo diciéndole todo eso. Pero el apóstol Pablo en el versículo 36, ¿cómo les dice? Necios, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Necio, una palabra directa que utiliza el apóstol Pablo. Insensato, no te rías de la resurrección, no te rías del poder de Dios. Incrédulo. ¿Por qué le decía esto el apóstol Pablo? Porque en el versículo 2 dice la escritura aquí, atrásito: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan,
Dice Pablo, entonces comamos, como vimos la semana pasada. Si no vamos a resucitar, pues comamos y bebamos, a fin que mañana moriremos. La filosofía del mundo, hermanos, es esa. Disfruta la vida. Solo hay una vida, dice. Tú disfruta, métete todo lo que puedas, disfrútalo. Pero no, la palabra de Dios es clara. Dice la palabra de Dios, como hemos visto, nuestro cuerpo es el templo de Dios y hay una esperanza el día que muramos. Entonces, Pablo necesita tratar con eso y dice Pablo que sí hay resurrección de los muertos. ¿Cómo va a ser la resurrección de los muertos? Entonces, Dios inspira a Pablo por medio del Espíritu Santo y le da un entendimiento de las Escrituras y de los temas de la eternidad. Y Pablo no tiene problema en explicar eso. Hermanos, cuando se habla del cuerpo, de la resurrección, solo podemos decir lo que la palabra de Dios enseña. No podemos especular, no podemos pensar que cosas que no son, sino lo que la palabra de Dios enseña. Y saben, no hay mucha información sobre ello. Hay más información sobre la paga del pecado, hay más información sobre el juicio de Dios, hay más información sobre el buscar la santidad de Dios, hay más información sobre la salvación. ¿Sí? De esto hay poca información. Con la información que hay, hermanos, es completa. No necesitamos más. Pablo hace una analogía con estos textos que acabamos de leer. ¿Sí? Una analogía es una semejanza de lo que está viendo aquí. Pablo dice, lo que tú siembras no se edifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo. Quizá un grano de trigo, un grano de elote, no sé, un grano, dice aquí el apóstol Pablo. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Esta es una analogía, una ilustración clara de lo que también el Señor Jesucristo habla cuando dice que la semilla va a ser plantada en diferentes partes. Pero ¿qué tiene que pasar con la semilla, hermanos? Tiene que morir. Si una semilla no muere, no va a salir la planta que es. Y nosotros vemos en la semilla lo que va a ser. La semilla es algo diminuto. Cuando lo plantamos, impresionante, sale algo. Pero ¿qué tiene que pasar? ¿Qué proceso tiene que pasar? Morir. Y cuando vemos la semilla no vemos ahí la manzanita o la naranja o lo que va a ser, no se ve nada. Tiene que morir para que salga algo. Y ese algo es fruto. Es un fruto de lo que sea. Entonces, el apóstol Pablo hace esa referencia en estas partes de la Escritura. La semilla tiene que morir, pero se va a transformar en algo diferente. Hoy ya lo vemos, pero Pablo hace esa analogía. Nosotros cuando muramos, necesitamos morir. Este cuerpo tiene que morir. Va a morir, pero va a ser transformado. Así es nuestro caso. Nuestro cuerpo será sepultado, como se desintegra en el suelo, Dios va a hacer que nosotros resucitemos de una forma diferente. Híjole, hermanos, qué impresionante. Seremos la misma, eso es lo impresionante, eso es lo espectacular, que seremos la misma persona. Porque vamos a saber quién es mi hermano Roberto, quién es mi hermana Angie. Lo vamos a saber, hermanos. No vamos a ser niños. ¿Se ubican a los niños? Todos con un ojo, ¿no? No, hermanos, nos vamos a identificar. ¿Cómo va a ser? No lo sé. ¿Cómo va a ser mi cuerpo transformado? No lo sé.
Pero lo impactante de lo que está hablando el apóstol Pablo es que nos vamos a reconocer y vamos a tener nuestra misma identidad. Vamos a recordar muchas cosas. Ahora, allá no va a haber, ¿cómo se llama? Lazos familiares. Ya no vamos a ser hermanos, ni tíos, ni hijos, ni nada. ¿Cómo va a ser? No sabemos. Pero va a ser algo glorioso. Vamos a ver más adelante lo que dice el apóstol Pablo. Vamos a ser la misma persona de una manera diferente. A eso se refiere Pablo en cuanto a lo que dice de la semilla. Y hay un ejemplo que tenemos. El mejor ejemplo siempre que vamos a tener es la misma escritura. Y el Señor Jesucristo en Juan 12, 23 y 24 dice: de cierto os digo, a menos que un grano de trigo caiga en la tierra y muera, permanece solo, pero si muere, da mucho fruto. Jesús entonces ve que su propia muerte es un tipo de plantación de semilla, un tipo de descomposición, de desintegración de la semilla, que resulta en una resurrección grande y gloriosa. Y Pablo les dice a los de Corintios: si tú no crees en la resurrección, entonces no crees en la maravilla de la creación de Dios, de plantar una semilla y que salga un árbol, una planta, algún fruto, todo ello. Nuestros cuerpos serán nuestros cuerpos, pero diferentes, reservados por Dios. Resucitaremos de una manera diferente, dice el apóstol Pablo. Hoy en día nuestros cuerpos es diferente. ¿Por qué, hermanos? Porque hemos cambiado, pero somos los mismos. Si se dan cuenta, cuando nosotros nacimos, no somos iguales. Cuando en nuestra juventud, ¿somos iguales ahora? Vamos cambiando, pero somos la misma persona. Cuando teníamos 20 años, ¿cómo éramos, hermanos? Jóvenes guapos, altos, ¿no? Con mucho cabello, algunos. Otros muy fornidos, no sé. Pero somos los mismos. Ahora, ¿cómo somos? Chaparritos, gorditos, pero sí. Cambiamos. Somos diferentes. Hay personas que ven nuestras fotos de hace muchos años y dicen: no, sí, no te pareces. Pero sí, toman mi tipo de sangre, soy idéntico. Hermanos, cambiamos, pero y así va a ser, vamos a ser nosotros mismos. Eso va a ser muy impresionante de lo que habla la palabra de Dios. Dios determina lo que Él quiere. Por ejemplo, el maíz, el grano de maíz va a ser maíz, el de trigo, trigo, el de fruto, fruto. Todo conforme a la voluntad de Dios. Y ahí lo dice el versículo 38, fíjense, dice: pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo, como Dios lo quiso. ¿Cómo va a ser nuestro cuerpo transformado? Como Él quiera, pero vamos a tener una identidad. Si no quiere decir que yo, Hugo, ya no voy a saber quién soy. No, voy a saber quién soy. Romanos 8, 10 y 11 dice: y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio del Espíritu que habita en nosotros. Esto nos lleva a nuestro punto número 2. El cuerpo transformado para su gloria, para la gloria de Dios. Y versículos 39 al 49 vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces, otra la de las aves, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción.
Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, se resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el posterior Adán, espíritu viviente. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. No está tan fácil de comprender, pero es una secuencia de lo que está diciendo el apóstol Pablo de los versículos anteriores. Los cuerpos terrestres se llevan al organismo más pequeño, más minúsculo, microscópico, hasta la creación del mismo hombre. Cuerpos terrestres. Los cuerpos celestiales, de lo que está hablando aquí el apóstol Pablo, eso significa todo lo que hay en el espacio: el sol, la luna, las estrellas, los planetas. Y lo interesante es que todos tienen su identidad. ¿Cuántos soles hay? Uno. ¿Cuántas lunas? ¿Se dan cuenta? Estrellas hay muchas, pero todas son diferentes, hermanos. Así como los animales en la tierra, por ejemplo las cebras, podríamos verlas todas iguales, ¿no? Pero no, son diferentes todas. Los leones son diferentes. Bueno, los leopardos, que podríamos pensar que todas las rayas son iguales, todos. No, hacen eso. La creatividad de Dios es padrísima. Hermanos, no hay un tubo en Europa que sea igualito. No hay. Soy único. A lo que voy, hermanos, es que la creatividad de Dios es infinita. Y así como nuestros cuerpos son únicos, celestialmente hablando, dice la palabra de Dios, que vamos a ser también únicos. ¿Sí? Entonces, hay diferentes tipos de cuerpos en la tierra, hay diferentes tipos de cuerpos en los cielos, que son únicos. Y Pablo utiliza esta palabra gloria. La palabra gloria significa la manifestación de la presencia de Dios, significa alabanza, honor, adoración a Dios. Existe la gloria de lo celestial, dice Pablo, y la gloria de lo terrenal, ahí en el versículo 41. Dios diseña sin límites las semillas, los animales, las plantas. Como veíamos, no todo es lo mismo. Así la resurrección, no vamos a ser clones todos iguales, vamos a ser únicos. Nuestra personalidad no será quitada, será transformada en perfección. Y el apóstol Pablo en los versículos 42 y 43 habla de contrastes. Dice: lo que muere es perecedero y lo que resucita es imperecedero. Lo que murió fue sembrado en deshonra, pero es resucitado en gloria. Hermanos, cuando nosotros nacemos empezamos a morir físicamente, pero Cristo nos da la oportunidad de vivir eternamente espiritualmente. Primera de Pedro 1, 4 y 5 y 6 dice: para obtener la herencia incorruptible e inmaculada y que no será marchita, y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Así que, como nuestra herencia es incorruptible e imperecedera, heredaremos incorrupción y seremos imperecederos. Pablo dice que hay quienes siembran deshonra, que es la muerte. Hermanos, muchas veces nos preocupamos tanto por nosotros mismos, por nuestra belleza, por el que comeré mañana, por ser más inteligentes, por nuestra personalidad, porque queremos siempre ser jóvenes. Muchas veces no queremos que
envejezcamos, nuestros éxitos, nuestra fortaleza, nuestros logros. Todo eso que dice Pablo, dice, eso es perecedero, eso se va a terminar. ¿Sí? Todas aquellas operaciones que mucha gente se hace en su cuerpo para rejuvenecerse, para verse de una manera diferente, todo eso se va a acabar. Dice Pablo, no te enfoques a eso, ve hacia la eternidad, ve a Cristo, trabaja para Cristo, involúcrate con Cristo, disfruta la presencia de Dios en tu vida. Eso es lo que Pablo quiere decir. El versículo 45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer Adán, primer hombre Adán, alma viviente, y el posterior Adán, espíritu viviente. ¿Quién es el posterior Adán, hermanos? Cristo. El primer Adán, ¿qué nos hereda? El pecado. ¿Y el pecado qué nos hereda? Muerte. Entonces, Pablo es interesante porque no es la primera vez que hace un ejercicio así, ¿no? Siempre Pablo está comparando al primer Adán con Cristo. Adán originalmente tuvo un periodo de prueba si hubiera obedecido. Sus cuerpos habían sido glorificados e inmortales. Sin embargo, Adán es la cabeza de todos los que son terrenales, ahí en Génesis capítulo 2. Una naturaleza heredamos de Adán por causa del pecado. ¿Sí? Por ello fueron arrojados del huerto del Edén. Sin embargo, Cristo es la cabeza de todo espiritual y celestial, aquí nos dice Pablo. Cuando salgamos de la tumba no habrá deshonra y seremos todo lo que originalmente Dios quiso que fuéramos. Radiar la gloria de Dios brillando a través de nuestra humanidad redimida y resucitada. Hermanos, la carne es débil, dice Pablo. Somos débiles, somos frágiles. Si pasa un mosquito y nos pica, ya nos enfermamos. Y algunos hasta llegan a morir. Somos falibles. Somos débiles cuando estamos vivos en este cuerpo mortal. Nos debilitamos conforme pasa la vida, sujetos a la enfermedad, al dolor, al fracaso, a las heridas. No podemos cumplir muchas metas, no podemos cumplir muchos sueños, no podemos conquistar nuestras debilidades, no podemos superar nuestras tentaciones. Necesitamos a Cristo. Somos muchas veces inútiles para con el Señor. Somos sembrados en debilidad. Nada es más débil que un cuerpo muerto. Por lo tanto, hermanos, necesitamos a Cristo. Cuando resucitemos no habrá debilidad, no habrá aguijón, no habrá amargura, no más decepción, no más vergüenza, no más imposibilidad. Viviremos en poder y triunfo y victoria. Lutero decía allá por el año 1500, no importa cuán grandioso sea el reconocimiento, no importa qué bien vestido esté este cadáver, no importa cuántos adornos hay en el funeral, no importa cuán dulces sean las fragancias, no importa cuán hermosos sean las flores, es muerte, es descomposición. Pero cuando la resurrección venga, de la tumba saldrá para el cristiano un cuerpo nuevo, será un cuerpo resucitado, imperecedero, resucitado en gloria, resucitado en poder. Podemos preguntarnos, ¿cómo será mi cuerpo después de la muerte? No sabemos, pero sí va a ser algo hermoso. No sabemos, pero tenemos un ejemplo, hermanos. Y el ejemplo es el cuerpo de Cristo. Cuando el Señor Jesucristo resucita, dice la Escritura en Lucas 24, 37 al 41, que fue algo impresionante para los apóstoles. Pero ellos aterrorizados, asustados, pensaron que veían un espíritu. Y Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y por qué surgen dudas en vuestro corazón?
Mirad mis manos y mis pies, que yo soy el mismo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no lo creían, a causa de la alegría y que estaban asombrados, dice la palabra de Dios, el Señor Jesucristo les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces, los apóstoles lo vieron, lo reconocieron, hablaron con él, comió con ellos. Y saben, hermanos, el Señor Jesucristo atravesó paredes. Él se movió de un lugar a otro de manera instantánea. Nuestros cuerpos glorificados, quizá lo vamos a poder hacer. Y saben, el Señor Jesucristo se mueve de la tierra al cielo. Ahí en Hechos, cuando se despide de sus apóstoles, ¿qué pasó con los apóstoles que no quedan bien? ¿No? Y les preguntan: ¿qué ves? Al Señor Jesucristo partiendo al cielo. Algo impresionante. Pero dice el apóstol Pablo que Adán, como fue creado originalmente, nos dio a todos nuestra vida natural y con ella podemos disfrutar lo que tenemos. Podemos disfrutar de un hijo, podemos disfrutar de una familia, podemos disfrutar de la creación de Dios, podemos disfrutar de tantas cosas. ¿Sí? Pero Cristo resucitado de los muertos nos da una vida espiritual, incorruptible, glorificada, una vida poderosa espiritual. Y dice Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación, de conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Hermanos, no dudemos del poder de Dios. Dios es poderoso. ¿Y saben qué pasaba en la iglesia de Corintio? Dudaban. Por eso estaban pasando todas estas cosas. Y hermanos, hay ocasiones que nosotros llegamos a dudar: ay Señor, ¿sí resucitaré para tu presencia? Señor, sí. Hermanos, la palabra de Dios está para que confiemos en ella. ¿Sí? Primera de Juan 3:2 dice así la palabra de Dios: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es, lo veremos tal como Él es. Radiante, trascendente, poderoso, lo podemos tocar, quizá, podemos sentir. Muy probablemente no. Esa es la resurrección. Eso es lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Un cuerpo apto para la vida, completo del cielo, un cuerpo del cual la gloria de Dios radiará, un cuerpo de poder, un cuerpo sin ninguna restricción humana de tiempo o espacio. Un cuerpo que puede comer, pero que nunca necesitará comer. Un cuerpo que puede volar y moverse de un lugar a otro de manera libre. Un cuerpo sin edad, un cuerpo sin límite de tiempo. Un cuerpo que existe en un presente eterno de gozo y paz, que no conoce pasado, no conoce futuro, pero que es eterno. Un cuerpo gozoso, un cuerpo exaltado, para ser capaz de hacer lo que Dios diseñó que el hombre hiciera, y mucho más allá de lo que podamos imaginar. Y saben, hermanos, un cuerpo feliz, un cuerpo contento, un cuerpo en paz. ¿Quién está feliz con su cuerpo hoy en día? Eres un entre 1,000 millones. Normalmente no estamos contentos con nuestro cuerpo, ¿no? Los chinos queremos ser lacios. Los lacios no quieren tener pelo. Los chaparritos quieren ser altos. Los muy altos quieren ser chaparritos. Y así podemos decir cantidad de cosas, hermanos. No estamos muchas veces contentos con nuestro cuerpo, ¿no? Pero sin embargo, nuestro cuerpo glorificado va a ser algo hermoso. Un cuerpo feliz, contento, en paz,
satisfecho, en donde no hay dolor, no hay lágrimas, no hay tristeza, no hay lloro, no hay muerte, un cuerpo de esplendor descrito como refulgente, como transparente, como brillando. No sabemos. Pero eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo a Corinto y lo que hoy nos dice el apóstol Pablo. ¿Saben? Resucitaremos con Cristo. Eso es lo que debemos tener nosotros, una esperanza viva. Esto nos lleva al punto número 3. Final glorioso en Cristo. Y vamos a ver lo que dice 1 Corintios 15, del 50 al 58. Y empieza a hablar Pablo de lo escatológico. Dice la palabra de Dios: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbides la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, recordemos que Pablo está hablando a los hermanos cristianos. Esto no es para el mundo en general. ¿Por qué? Porque ¿qué va a decir el mundo? ¿Estás loco? ¿Cómo crees? Y Pablo lo dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Por qué? El Espíritu, ¿por qué? Porque se han de recibir espiritualmente. Esto para la gente que no es locura, pero para nosotros es esperanza en Cristo. Hemos visto la resurrección en algunas maneras que menciona el apóstol Pablo. Pablo nos lleva a una conclusión. Probablemente cuando lleguemos al cielo encontraremos una sinfonía celeste. Ay, entonces eso va a ser, me pone chinita la piel. El versículo 50 dice Pablo, interesante: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, la corrupción heredará la incorrupción. O sea, este cuerpo de carne y de sangre no puede llegar a la presencia de Dios, no puede entrar. Por eso tiene que ser transformado, porque este cuerpo es un cuerpo de corrupción, como dice Pablo. Si llegase a entrar este cuerpo a la presencia de Dios, ahí no supongamos, todo se echaría a perder, porque este cuerpo es pecaminoso. No podemos llevar, dice Pablo, lo perecedero, lo incorruptible, lo sucio a la presencia de Dios. Lo echamos a perder. ¿Por qué? Esta parte se refiere a nuestros cuerpos físicos, nuestra naturaleza física. Sin embargo, Pablo nos enseña en los versículos 51 al 57 que se va a llevar a cabo una transformación completa de todos los creyentes. Tendremos una experiencia, quizá, fíjense, quizá. ¿Se acuerdan de Enoch? Sí. ¿Ya lo leímos? ¿Cómo se fue Enoch? Génesis 5:24 dice: y Enoch anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Dios en esa transición Dios lo transforma.
¿Cómo se fue Elías? Segunda de Reyes 2:11 dice: y aconteció que mientras ellos iban andando, ¿con quiénes ellos? Estaban Elías y Eliseo. Y hablando, he aquí apareció un carro de fuego. ¡Qué impresionante! Un carro de fuego y caballos de fuego que separó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. ¡Qué impresionante! La palabra de Dios, hermanos, no se contradice. Tanto Enoc como Elías fueron transformados. Un cuerpo, llevarse en un torbellino se desintegra, y con carros de fuego se desintegra. Sin embargo, el apóstol Pablo dice que revela un misterio. Hay misterios en la Biblia que no sabemos en realidad qué va a pasar o qué son. Sin embargo, Deuteronomio 29:21 dice: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Hay cosas que Dios no revela a nadie. Hay atributos de Dios que no están claros para nosotros y no están revelados para nosotros. Pero hay cosas que Dios ha revelado a todo el mundo. Hay cosas que Dios solo revela a sus hijos, como lo que estamos leyendo. Dice el Salmo 25:14: los secretos del Señor son para los que le temen. ¿Quiénes le temen? Sus hijos. Y es un temor reverencial de obediencia. Y dice el texto: y Él les dará a conocer su pacto. Entonces Dios nos revela a nosotros como sus hijos todo esto de la escatología, lo que va a pasar en los tiempos futuros. Cristo era un misterio revelado. El Espíritu morando en una persona era un misterio revelado. La iglesia es un misterio revelado. Pablo revela el misterio: no todos moriremos, pero sí todos seremos transformados. Dice 1 Tesalonicenses 4:13: pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás, como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Y hay un contraste de lo que aquí está hablando Tesalonicenses, de lo que estaba pasando en la iglesia en Corintio, ¿sí? La iglesia de Tesalónica, fíjense, el libro de Tesalonicenses quizás se escribió en el año 65 después de Cristo, y la iglesia de Tesalónica ya estaba esperando al Mesías. Ellos decían que ya Cristo debía venir y estaban emocionados porque Cristo ya quería que viniera. Y dice la Escritura que los tesalonicenses estaban preocupados. Ellos decían: y si mueres y Jesús viene y estás muerto, te vas a perder la venida de Cristo. Y los corintios decían: ¿qué tal si no mueres? ¿Cómo vas a ser resucitado y cambiado? Sin embargo, Dios le da la sabiduría a Pablo para contestar estas preguntas. Hermanos, dice Pablo también que va a haber un grito, una voz de arcángel, una trompeta de Dios. Nos reuniremos con Él en el aire, estaremos siempre con Él. Esto va a ser algo inmediato. Dice aquí la palabra de Dios: en un abrir y cerrar de ojos, en un nanosegundo. Muchos científicos dicen que el nanosegundo es el tiempo que necesita el iris para que entre la luz y llegue a la retina. Cuando abrimos nuestros ojos, es inmediata la luz que entra en nuestros ojos. Un nanosegundo. Versículo 55 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Satanás parece ser el triunfador en el jardín del Edén, ahí en el capítulo 3 de Génesis.
Satanás parece ser triunfador cuando Jesús murió en la cruz, pero sin embargo, hermanos, Satanás ha fracasado y seguirá fracasando en los años. La muerte no debe producir para el cristiano temor, sino todo lo contrario, porque Cristo venció la muerte y nuestra esperanza va más allá de la muerte. El apóstol recuerda lo escrito por el profeta Oseas en este pasaje, cuando escribe Pablo que ¿dónde está muerte tu aguijón? Sin donde ¿dónde está sepulcro tu victoria? Esa muerte fue sentenciada en el Calvario. La muerte no tiene victoria, la muerte no tiene aguijón para el cristiano verdadero. Todo ha sido expiado. Hermanos, para el cristiano Satanás es un león sin dientes y la muerte es una abeja sin aguijón. Y dicen nuestros finales textos: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, anima Pablo a la iglesia de Corinto y nos anima hoy en día. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esto, hermanos, nos debe llegar a una gratitud y a un ánimo. Estar firmes, dice Pablo, sólidos, inamovibles en la verdad, no titubear y constantes, siempre creciendo. Y esa palabra, constantes. Hermanos, si aquí en la tierra somos inconstantes con Dios, en nuestra relación con Él, en nuestra oración con Él, en la obediencia con Él, en el congregarnos, si somos inconstantes, hermanos, qué tristeza cuando lleguemos a la presencia de Dios y Señor, es que era bien tarde, Señor, mejor voy a mi iglesia, el servicio sea a la 1 de la tarde. Es que es domingo, Señor. De verdad hay mucha gente que piensa así. Si se me acomoda yo puedo, si no. O sea, la iglesia es lo último, ya al final, ya, si me da tiempo, voy a la iglesia. De verdad, yo he escuchado a muchos hermanos hablar de esa manera y es triste. ¿Sí? Pablo exhorta que seamos constantes. Dice Pablo, no te desanimes. Dice Pablo, vayan a trabajar, crezcan en la obra siempre, crecen en el conocimiento de Dios, porque si crecemos en el conocimiento de Dios, hermanos, estas hermosas palabras de Pablo nos animan a estar más con el Señor. No lo hagamos a medias, ni con carga, ni con tristeza. Hermano, no dejes de orar, de leer, de estudiar la palabra de Dios. Hermano, no dejes de convivir con otro hermano. Para eso estamos. Vamos a hacer recompensa. Es algo maravilloso que menciona el apóstol Pablo. Así de que, hermanos, vamos a ponernos de pie. Me gustaría ponernos de pie para orar. Y darle gracias a Dios por su palabra. Señor bendito, como iglesia de Dios nos presentamos delante de ti en esta tarde, recordando tus palabras del apóstol Pablo. Señor, ¿cómo va a ser esa resurrección? Es algo impresionante, pero algo hermoso. Confiamos en tu palabra, Dios. Nos deleitamos en ella, Padre. Señor, pero te pido que tú nos hagas entender, nos hagas comprender y permitas que podamos disfrutar, Dios, tu presencia en esta tierra. Podamos disfrutar, Dios, tu palabra en esta tierra. Podamos disfrutar, Dios, y caminar contigo en esta tierra. Señor, sabemos que vivimos en un cuerpo todavía de pecado, que muchas veces nos gana, Dios, pero te pedimos perdón por ellos, porque como iglesia queremos crecer, Señor.
como dice tu palabra, creciendo en la obra, creciendo en el conocimiento, creciendo en santidad, creciendo en obediencia. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la presencia de cada uno de mis hermanos en este día. Y te pedimos, Dios, porque esto no quede nada más ahí, sino que nos haga reflexionar, Señor, hacia la obediencia a tu palabra, hacia la obediencia a ti. Gracias te damos, bendito Rey, por todo esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, nuestro